para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Bienvenidos a Desafío, un diálogo con aquellas personas que tienen algo para decir y mucho para enseñar. En esta oportunidad vamos a dialogar con el doctor Andrés Salvador, profesor en la Facultad de Abogacía de la UNA. Doctor, muchas gracias por su visita. Gracias. Doctor, quisiéramos que nos cuente hace cuántos años usted es profesor de la Facultad de Derecho en Corrientes. Y este año cumplo 21 años como docente en la Facultad de Derecho. Comencé a enseñar desde el momento mismo en que me recibí. De Ajá. hecho, tuve ya años anteriores práctica como ayudante alumno en la materia Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho. Así que si uno tuviera que contar esos años también sería más extenso. ¿Usted también estuvo ligado en la cátedra con Lilita Carrió en su momento? Tuve la oportunidad de ser alumno Ajá. de Lilita Carrió. Cursé con ella Derecho Constitucional. Fue un curso realmente memorable Ujú. porque ella influyó de forma decisiva en mi modo de entender dos cosas. Una, la relación con los alumnos, y la otra, la forma de dar Ujú. clase. Después, bueno, tuve también la oportunidad de conocer prácticamente de forma simultánea a otros dos grandes docentes de la Facultad de Derecho. Uno, vos lo conociste, que fue el doctor Rafael Vargas Gómez, y por el otro lado, el doctor Joaquín Meave. Ajá. Doctor, ¿cuál es el rol, la tarea de un docente universitario? Y la tarea, el manifiesto liminar de la reforma dice que la educación es un acto de amor. Ujú. Y yo creo que, digamos, el amor hacia el otro se expresa en su forma más radical de dos modos: dando la vida por el otro o acompañándole en la búsqueda de la verdad, ¿no? Ujú. Entonces creo que la tarea del docente es básicamente quemar su vida junto al alumno en la búsqueda o prosecución de la verdad Ajá. ¿Qué o lo materia, verdadero. sí, qué materia enseñó y qué materia enseña actualmente? A lo largo de mi vida como docente, tuve una materia eje y tuve oportunidad de aproximarme a otras materias por situaciones o circunstancias que me dieron la oportunidad de aproximarme a esas Sí. materias, ¿no? La materia que estuvo desde el principio dentro de mi competencia es Derecho Político. Ujú. Eso desde el año 2004. Ahí tuve la oportunidad de formarme junto con el que yo considero tal vez el principal politólogo que tuvo la provincia de Corrientes y la región en la parte final del siglo XX y comienzo de este siglo XXI, que fue el doctor Héctor José Zimmermann, Ajá. ¿no? Que uno siempre lo recuerda, ¿no? Porque trata de seguir la forma y el camino que él nos mostró. Y después tuve la oportunidad de enseñar otras materias. Por Ujú. ejemplo, enseñé metodología de la investigación, filosofía del derecho, introducción al derecho y sociología del derecho, Ajá. que tienen la característica de ser materias todas formativas y que hacen o interesan a lo que se llama cultura jurídica. Ujú. Que esto es algo muy importante porque, digamos, hay un problema muy serio en la formación del abogado que tiene su origen en el siglo XIX y que está dado por lo que se llama la tradición del derecho profesoral o profesor en reg, y que generalmente centran el fenómeno jurídico en el estudio del aspecto Ujú. puramente normativo.
Y la verdad es que el derecho es un fenómeno mucho más complejo que involucra una dimensión pragmática donde están en juego elementos que en muchos casos son altamente irracionales. Ujú. Doctor, usted ha incorporado una práctica en la Facultad de Derecho de llevar a algunas personas, analistas, periodistas, legisladores, en su cátedra, en su clase, para que tengan contacto con los alumnos. ¿Cómo surge esa genialidad? Nosotros veníamos desde hace un tiempo con la intención que a veces los tiempos limitados que tenemos Ajá, de clase conspiran de acercar lo que es el elemento puramente teórico sí. de nuestra materia a la realidad material. Ujú. Y esto lo veníamos hablando con nuestros alumnos. Particularmente, acá tengo que recordar a mi ayudante alumno Nahuel Retamoso Pertíñez, en quien encontré precisamente un colaborador entusiasta que, digamos, contribuyó conmigo a que podamos Ujú. llevar adelante esta práctica, ¿no? Que es la de invitar a personas que por alguna razón tienen algún tipo de trato directo con la realidad del medio en el cual la universidad está inserta. Ujú. Esperamos continuar con esta práctica el año que viene y de hecho ampliarla, ¿no? ¿A quién piensa invitar, doctor? Y para el año que viene estamos pensando en invitar a analistas políticos Ujú. de nivel nacional. Entonces estamos pensando algunos nombres. Ujú. Estamos pensando en magistrados, estamos pensando en dirigentes gremiales, estamos pensando en empresarios, o sea, tratar de tener En comunidades indígenas. en comunidades indígenas. Justamente la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con la doctora Grillo, que es la presidenta del Superior Tribunal del Chaco, y bueno, la comprometimos a Mm. participar de esta actividad y ahí surge la idea de también acercar a dirigentes de los pueblos originarios acá de la vecina provincia del Chaco. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de los alumnos, de estas personas que van a la facultad, y cuál ha sido la repercusión? Eh, Bueno, la repercusión ha sido muy favorable porque en general nuestros alumnos dedican buena parte de la carrera al estudio de una realidad que está de alguna forma frisada, Sí. ¿no? Es decir, se estudian textos y se discute sobre textos, pero otra cosa es cuando se encuentran confrontados de pronto con la realidad y cuando uno toma conciencia que todo ese dispositivo de normas no son una creación arbitraria, sino que tienen una función y tienen un sentido. Entonces, eso los conmueve, ¿no? Justamente lo que pudimos ver en la experiencia de este año es eso, ¿no? La conmoción que produjo en el alumnado el poder escuchar a los expositores. Ujú. Que, bueno, vos fuiste uno de ellos que tuvimos el gusto Sí. de invitar. Eh, Después lo tuvimos a Guillermo Alfonso, la tuvimos a la diputada Ani Pereira y a la diputada Rotela, ¿no? Ajá. Vamos a tomar tres ideas centrales de tres autores pensadores: el francés Michel Foucault, el argentino Enrique Dussel, el brasileño Paulo Freire, sobre el tema de la educación. ¿Le parece bien, doctor? Sí, 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 con todo gusto. Michel Foucault analiza la educación desde el poder, considera a la escuela como una institución disciplinaria que utiliza la vigilancia, la normalización y la evaluación para controlar a los individuos. Para Foucault, la educación es un dispositivo del poder que modela la conducta del estudiante para hacerlo dócil y productivo. El efecto panóptico, la sensación del alumno de ser observado por el poder, logrando que el estudiante se autovigile y se corrija a sí mismo para cumplir con las normas que impone el poder. Foucault pone el acento en la inquietud del discípulo y en el desarrollo de prácticas espirituales para guiarlos hacia el autogobierno,
no a dirigir su conducta de manera autoritaria. Y sí, indudablemente que, a ver, todo dispositivo, toda sociedad requiere un dispositivo educativo. Ujú. Y el dispositivo educativo tiene una función básica, que es contribuir a que se produzca una reproducción de la sociedad. O sea, la sociedad se reproduce a través de la educación. En ese sentido, todas las sociedades preceptúan qué conductas son deseables y qué conductas se recusan o se rechazan. Entonces, que la educación está orientada a formar un cierto tipo de sujeto es indiscutible. Ujú. El tema también es que nosotros tenemos que tener muy presente que el dispositivo educativo en la modernidad occidental es tributario de la tradición ilustrada. Y en la medida que es tributario de la tradición ilustrada, la educación opera como un elemento liberador, porque es la vía que un grupo extendido de sujetos tienen acceso a los instrumentos intelectuales que le permiten precisamente eh, confrontar a las estructuras de poder que quieren servirse el dispositivo educativo para solventar su propia posición. Ujú. ¿Está? O sea, es una cuestión medio paradojal, pero la educación, que por un lado uno puede decir, sí, formatea individuos, por el otro lado también libera a los individuos, ¿no? Y eso uno lo ve en el hecho, digamos, si consideramos la historia de los experimentos educativos en el siglo XX, con la figura de muchos educadores y maestros que fueron víctimas de los poderosos precisamente por haber contribuido a lo que decía Sarmiento, ¿no? El llamado permanente Sarmiento de educar al soberano. Enrique Dussel concibe la educación como un acto de liberación y de descolonización, que va más allá de la mera transmisión de conocimiento. Propone un cambio de la visión eurocéntrica para visibilizar la opresión y construir una pedagogía basada en el diálogo y en la afirmación de lo propio. Su enfoque busca que el estudiante se cuestione las desigualdades, las injusticias sociales y culturales y desarrolle un pensamiento crítico y enfatiza la importancia de escuchar al estudiante y de partir de su propia realidad y cultura. Enrique Dussel propone que la educación debe partir de la propia historia, las culturas y la realidad local para formar ciudadanos libres. Y sí, indudablemente la educación tiene que atender al medio en el que opera, ¿no? Es decir, una cuestión ciertamente triste es cuando uno forma o se forman profesionales que están a espalda del medio al que pertenecen, Ujú. o que ignoran completamente Sí. la problemática del medio en el que viven. Y esa es justamente la tarea, o forma parte de la tarea o de la actividad del docente, Ujú. ¿no? Volcar la mirada de nuestros alumnos sobre la realidad que nos circunda. Eh, no obstante, yo soy una persona Sí. que reivindica nuestra pertenencia Ajá. al ámbito de la cultura occidental y del Ajá. eto judeo-cristiano, ¿no? Sí. Eh, yo creo que precisamente nosotros tenemos que, si bien es cierto, valorar los aportes que hacen otras culturas en esta relación Ujú. casi simbiótica que hay entre ellas, no tenemos tampoco que olvidar nuestra propia herencia. Ujú. O sea, nosotros somos tributarios del pensamiento griego, romano y de la tradición judía y cristiana. Ujú. Paulo Freire concebía la educación como un consenso o un proceso de liberación y transformación social donde los individuos
se convierten en sujetos activos de su propio aprendizaje para transformar su realidad. Se opone a una educación bancaria que trata al estudiante como un sujeto pasivo. Promueve una educación que respeta la autonomía del educando y toma el saber de su mundo como punto de partida. Para él, la educación es un ciclo continuo de reflexión y acción para transformar el mundo. No hay educación neutral. Cada acto educativo tiene una orientación política, ya sea para mantener el statu quo o para transformarlo en educación liberadora. Sí, este, yo tengo mis reservas Sí, con el esquema teórico de Freire. sí, O sea, soy muy crítico del pensamiento marxista. ajá, O sea, soy muy crítico. sí, Eh, pero soy un crítico, si se quiere, que trato de poner las cosas en su contexto, ¿no? Creo ciertamente que la educación tiene que conmover al estudiante para que se pregunte si la sociedad en la que él opera, en la sociedad en la que vive, es una sociedad justa, eso sin duda. Y creo que coincido en ese sentido ujú, con Freire, de que esa es una tarea esencial de la actividad ujú. docente, ¿no? Qué oportuno aquello que dijo Santa Teresa, Ujú. que si lees, conducirás, si no lees, te conducirán. Es decir, Sí. que la educación tiene mucho que ver con que nos crea como sujetos libres. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay otra cosa que también uno coincide con Freire y y eso yo siempre le digo a los colegas con que trabajamos en las cátedras, y es que uno nunca puede sustituir al Ujú, alumno. O sea, el estudio es un acto voluntario. Uno no ujú, puede nunca terminar de sustituir al alumno. Eso también, eh, digamos, tengo ciertas reservas con esa tendencia a la del profesor coach, ujú, digamos, que creo que desnaturaliza la función del docente, ¿no? Eh, no es simplemente la de animar. La tarea del docente es una tarea compleja porque eh, no se trata simplemente de que el alumno conserve los saberes previos con los que llega, sino que los revise, los examine, y a la vez también uno tiene que aportar cosas. Uno tiene que aportar elementos. O sea, ujú. no es una tarea simplemente crítica, o sea, no queda únicamente en la crítica negativa, sino que tiene que aportar algo. Entonces no es una tarea simple la actividad del docente. L- Los distintos enfoques teóricos ayudan a pensar, pero la verdad está a veces en el medio, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ujú. Profesor, ¿cuáles son los desafíos de la universidad en un mundo tan cambiante? A mí me preocupa enormemente la situación actual, o sea, el tiempo que estamos viviendo, porque el mundo está cambiando y está por cambiar Ujú, de forma tan vertiginosa que realmente eso eh, exige ajá, que la universidad esté atenta a la celeridad de estos cambios y poder dar respuestas que sean ciertas a las demandas de los alumnos. Eh, a mí me preocupa enormemente eh, si, por ejemplo, eh, nuestros alumnos van a estar en condiciones de poder afrontar los cambios que vienen. ¿Y esto en qué sentido lo digo? Si nosotros creemos de que simplemente transmitiendo información estamos por resolver esa ujú, situación, estamos realmente perdidos. Es decir,
la función tiene que ser otra, la función tiene que ser la de dotar al alumno de la flexibilidad para adecuarse al cambio que está viniendo. Y para eso hay que enseñarle a pensar por sí mismo, ¿no? Usted dijo, doctor, que lleva más de 2 décadas al frente de las aulas Sí. en la Facultad de Derecho. Yo le quiero preguntar, ¿qué diferencia ve usted entre esos alumnos de hace 20 años atrás con el actual? Em, yo, yo tengo una muy buena experiencia, he Ujú, tenido a lo largo del tiempo con los alumnos, ¿no? He descubierto en los alumnos, en términos generales, personas que realmente han enriquecido y dado ujú. sentido a mi vida. Eh, no obstante, uno no puede dejar de ver los cambios que se están experimentando. Para mí, la cuestión que más me preocupa es, yo observo, sobre todo en los alumnos de los últimos cinco años, una importante debilidad formativa Ujú, en conocimientos que en principio alumnos de promociones anteriores tenían o llegaban a la universidad con esos saberes previos, ¿no? O sea, algo muy grave está pasando en la educación primaria y secundaria para nosotros recibir alumnos que, por ejemplo, tienen dificultades para leer. ujú. Si tienen dificultades para leer, obviamente tienen dificultades para poder interpretar textos. Entonces, creo que hay un deterioro generalizado de la formación primaria y secundaria argentina, porque lo vemos, o sea, vemos el producto que está llegando a la universidad, por lo menos yo lo veo a través Ujú. de la experiencia. La universidad ciertamente hace un enorme esfuerzo por receptar eso, pero ahí está habiendo un problema que sería interesante ver cómo se resuelve, Ujú. porque no es un problema nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo este año, por primera vez, me topé con chicos que no saben qué ocurrió el 9 de julio. O sea, uno les dice 9 de julio y le miran como, y, Ujú. digamos, o sea, ¿qué? Entonces, ahí estoy hablando de una cosa gruesa, ¿no? Ni hablemos de otras cuestiones, por ejemplo, todo lo que sea eh, redacción, ortografía, Ujú. además, o sea, eso, el deterioro que hay es impresionante. Profesor, yo he entrevistado a muchos docentes Sí. y a muchos sindicalistas del área docente. Y todos relatan o relataban Ujú. que la tarea docente está muy mal paga y que muchos docentes tienen que trabajar en 2 turnos, algunos en 3 turnos, y los fines de semana se tienen que abocar a corregir pruebas, a preparar clases. Es decir, que prácticamente es una vida dedicada a la educación. Ujú. Y entonces yo siempre le hago la misma pregunta a todos los docentes. Sí, Si se dice que el docente trabaja a la mañana y a la tarde y algunos hasta la noche y que además esa tarea docente se traslada a los fines de semana, ¿en qué tiempo leen? claro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ese es un problema también muy serio, Ujú, que es el problema de la formación docente. Yo veo, también tuve la oportunidad de enseñar a nivel secundario y he visto de que los colegas que tuve en ese momento estaban sobreexigidos eh, y realmente tenían problemas con la disposición del tiempo para formarse. ujú, Por ahí encuentran, o sea, hacen cursos de formación, pero por ahí la autoformación, digamos, eso, eh, el tiempo que disponen es muy limitado. ujú. La profesión de abogado es interesante porque es la única profesión que puede ejercer los 3 poderes del Estado. Sí, Es decir, que un abogado puede ser presidente, ocupar el cargo ejecutivo, legislativo y judicial, sí, porque el requisito para ser miembro de la justicia es ser abogado. sí.
Yo veo que se puede ser buen profesional de derecho. Uno va a la facultad y tiene conocimientos, hasta técnicamente puede ser muy bueno. Pero para ser buen abogado, personalmente considero que tiene que estar incorporado el espíritu de justicia. Un abogado le tiene que conmover la injusticia, si no, no puede ser buen abogado, independientemente que tenga toda la formación académica. Sí, sí. Yo tengo una visión, o sea, entiendo lo que está diciendo Miguel. Sí, Ciertamente que uno no es abogado las 24 horas del día y es ujú, humano sí las sí, 24 horas del día. Entonces, en tanto que somos humanos, obviamente la aspiración a la justicia es una cuestión que no está, eh, no está en discusión. Ahora, el tema es cuál es la tarea del abogado. ¿Cuál es la tarea del abogado? ¿Qué es lo que espera la sociedad, incluso en orden a la construcción de una sociedad justa? ¿Cuál es la tarea y cuál es la misión del abogado? La tarea del abogado, en sentido estricto, no es hacer justicia. La tarea del abogado, en sentido estricto, no es hacer justicia. La tarea del abogado es hacer valer los derechos que la ley reconoce a su cliente. Y en este sentido me parece muy importante porque suele ser objeto de malos entendidos. No se trata que el abogado sea, digamos, no se trata de la honestidad o deshonestidad del abogado frente a esta cuestión, sino de la habilidad procesal del abogado. Es decir, si el abogado tiene un conocimiento eh, de la ley que le permite hacer una defensa habilidosa de los derechos que la ley le está reconociendo a su cliente, y bueno, será problema de la otra parte que no tiene una persona que tenga esa competencia, ujú, ¿no? ¿A quién le corresponde hacer justicia? los Al jueces. juez. Ujú. O sea, ¿quién tiene el encargo social de la justicia? El Poder Judicial. Entonces, hay que distinguir bien esta cosa, ¿no? Obviamente que si nosotros vemos en un sentido, si se quiere, filosófico, esta es la forma que el abogado contribuye a la creación de una sociedad justa, Como auxiliar de la justicia. haciendo valer los derechos reconocidos por la ley. Ujú. Y de hecho, ahí también aparece otra cuestión que a veces los abogados o quienes imparten justicia suelen ser, digamos, suelen recibir las demandas de la sociedad que en realidad deberían ser orientadas al aparato político. Los jueces y los abogados básicamente trabajan con la ley, pero no la Ujú. hacen. No hacen la ley. ¿La ley quién la hace? La hace la clase política. La UBA denunció que el presupuesto 2026 presentado por Javier Milei agrava el ajuste a las universidades. Sí. Es la inversión más baja de los últimos 20 años en materia de educación superior. El presupuesto no incluye la recomposición de los gastos de funcionamiento, la actualización de las becas estudiantiles, la reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en el año 2024 y 2025. El presupuesto para las universidades es por debajo del 0,5% del Producto Bruto Interno. El gobierno nacional dijo que no va a aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso Nacional. El recorte universitario del gobierno de Milei fue del 30, el recorte universitario fue del 32%. Representa la inversión más baja en la historia del sistema educativo superior. ¿Cuál es Sí. la opinión de un docente universitario? Em, digamos, lo que yo creo es lo siguiente, ¿no? Eh, yo creo que hay una profunda inconsecuencia Ajá. por parte del presidente Milei en dos aspectos. Una cuestión que, que a mí me gustaría ver cómo la explica. Ujú. ¿Cómo la explica? Eh,
Milei se asume como anarco-individualista, como anarquista individualista. Digamos, el anarquismo en el siglo XIX tuvo dos grandes vertientes, una vertiente socialista y otra vertiente individualista. Esta vertiente anarco-individualista, con los aportes de muchos pensadores, se identifica con esto que se llama pensamiento libertario, que tiene solidez, es un pensamiento sólido. Ahora, el tema que a mí hasta ahora no alcanzo a entender cómo él lo puede explicar, es cómo él asume la conducción de un dispositivo estadual que por principio el anarquismo rechaza. O sea, a mí me parece, digamos, consecuente una persona que se asume como anarquista y rechaza participar El aparato estatal. del aparato del Estado o servirse del aparato del Estado para ejecutar un programa. Entonces, a mí me parece que ahí hay una inconsecuencia. Por otro lado, hay otra cuestión, y es la siguiente, ¿no? Es la de identificar este programa de retracción del gasto educativo con con un programa liberal. Acá lo que hay que recordar es lo siguiente, acá, y esto hay que ser muy claro, el Estado Nacional Argentino moderno, la comunidad política Sí. que conocemos como República Argentina, es resultado de un programa liberal que fue gestado a lo largo de 50 años, desde el año 1810, que alcanza una importante maduración con la generación del 37, que por fin alcanza a concretarse con la Constitución del 53-60, 1853-60. Y uno de los productos más sofisticados de este Estado Nacional Argentino, que resulta del programa liberal de la Constitución de 1853, es la educación pública y gratuita que convirtió a la República Argentina en un modelo a seguir no solo por los países de América, sino a nivel mundial. Entonces, no es verdad que o sea, es un grave error y es incluso, no es verdad que deba identificarse al programa liberal con la desatención a la educación pública. La educación pública, la salud y la educación son los tres pilares básicos que asume el Estado liberal burgués de derecho. Y en eso nuevamente hay una digamos, sobreextensión interesada, creo, por parte del presidente Milei y de los grupos que lo acompañan. A mí me parece que esto hay que decirlo y decirlo claramente, porque me parece que se está cometiendo un gravísimo, gravísimo error, porque, a ver, la República Argentina perdió la revolución industrial. La revolución industrial del siglo XIX, la República Argentina llegó tarde. Llegamos para el reparto, o sea, nosotros nos constituimos como Estado Nacional recién hacia 1860. Siempre tuvimos una posición, desde el punto de vista económico, tributaria de otros centros de desarrollo económico que tenían prácticamente ya a ese momento más de 100 años de intenso desarrollo industrial, como era Inglaterra, básicamente. Nosotros perdimos ese tren. Y ahora estamos saboteando, si se quiere, el instrumento que nos permitiría participar de la revolución en desarrollo, que es la revolución de la información, es la revolución de la robótica, es la revolución de la inteligencia artificial, es la revolución del establecimiento semipermanente del ser humano en lunas y planetas del sistema solar.
estamos a punto de entrar en una era completamente distinta, pero esto va a ser solo posible con comunidades que consideren que la educación es un elemento central de su estructura y que vean a la educación no como gasto, sino como inversión. Entonces, a mí realmente me resulta sumamente Llamativo al menos. chocante Mm, mm. lo que se está haciendo. Porque, repito, esto no es programa liberal, no es un programa liberal. Lean la Constitución del 53, lean los próceres que ellos reivindican, Roca, ¿eh? La ley 1420 es obra de qué gobierno es. ¿Un gobierno peronista? No. ¿Un gobierno radical? Tampoco. Es de un gobierno que formaba parte de lo que se llama el orden conservador, básicamente liberal. Básicamente liberal, o sea, es un elemento programático liberal. Ya se ven las consecuencias de la reducción del presupuesto universitario. Este año la Universidad de Quilmes no inscribió para las carreras de Tecnicatura Universitaria en Programación Informática y Licenciatura Informática. La Facultad de Arquitectura de la UNE informó que no van a inscribir para el año 2026 a la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial por la cuestión económica presupuestaria. Finalmente, profesor, quisiera agregar algo más. Sí, o sea, yo creo que, digamos, nosotros estamos viviendo un momento de transición a un nuevo estado de cosas, Miguel. Sí. Y este futuro que está viniendo Ujú. me recuerda un poco, o sea, yo estoy enormemente preocupado por lo que se está viniendo, porque A nivel creo, planetario, dice el doctor. sí, a nivel planetario, porque creo de que nosotros como país, como región o como provincia, me parece que no nos estamos dando cuenta de la gravedad del cambio que se está viniendo. Nosotros estamos asistiendo a la emergencia de una forma novedosa de organización del poder político a nivel planetario, eh, donde, con actores completamente novedosos. Porque, a ver, Miguel, estamos a muy poco de que se produzca una convergencia, que de hecho ya existe, entre robótica e inteligencia artificial. Eh, ¿Qué va a pasar con el trabajo? Nos está discutiendo qué va a pasar con el trabajo. Nosotros no se le dice a la gente que estamos literalmente frente al fin del trabajo. Lo más grave es que las técnicas que se están desarrollando, las tecnologías que se están desarrollando, van a sustituir los trabajos que son, por así decirlo, más accesibles para los sectores que tienen una formación eh, más bien práctica que teórica. Eh, ¿Qué va a ser, por ejemplo, de los albañiles dentro de unos años cuando una casa se imprima? Cuando las casas se impriman. ¿Qué va, qué va a ser de una sociedad donde el nacimiento va a estar regulado desde su origen? Desde su origen en el sentido de que ni siquiera van a ser precisos úteros femeninos, porque van a desarrollarse dentro de úteros ambientes artificiales. Estamos frente a es inminente una revolución como nunca se vio antes en la historia humana. Entonces, ¿qué es lo que discuten los políticos? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué diablos están haciendo? ¿No? Es decir, ¿qué van a hacer con la gente? ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Qué van a hacer con la gente? Eso es una cuestión que a mí me preocupa intensamente, porque yo no estoy viendo de que se, se- se minimiza el impacto de estas tecnologías. ¿Por qué esto tiene que ver con la educación?
no hay que creer, no hay que creer que los derechos duramente y trabajosamente adquiridos por los seres humanos en los últimos 200 años son una conquista definitiva. Durante el grueso de la historia evolutiva de nuestra especie, la idea de que los seres humanos, por el hecho de ser humanos, son sujetos de derechos no existió. Esta es una idea que tiene como muy extenso 2000 años con la irrupción de la tradición cristiana, judeocristiana, secularizada hace 200 años. La educación extendida está íntimamente vinculada con la necesidad de dotar al aparato productivo de sujetos que tengan la habilidad de poder tratar y trabajar con las máquinas. Eso va a producir el movimiento social ascendente que se va a ver reflejado en el acceso a la educación a lo largo del siglo XIX y XX. Pero esa necesidad desapareció. Esa necesidad desapareció. O sea, hoy y cada día más, las máquinas no van a necesitar de trabajadores humanos. Van a ser máquinas construyendo máquinas. ¿En beneficio de quién? En beneficio de grupos de poder restringidos, pero eso no es toda la humanidad. Lo grave es que por ahí, esto que yo estoy hablando es información que es pública, es decir, uno la puede encontrar en los diarios, la puede, a poco que busque un poco en Google, va a encontrar la información. Y algunas de las declaraciones que hacen estas personas que orientan de alguna forma el proceso de globalización en estos términos son enormemente preocupantes. Por ejemplo, yo recuerdo un reportaje que se hizo allá en la primera década del siglo XXI, que fue publicado por el diario Perfil. Era un reportaje, figura, si uno busca en internet está, aunque está incompleto, reportaje que le hacen a Ted Turner. Ted Turner, el fundador de la cadena TNT y de la cadena CNN de noticias. Y ahí él claramente dice lo siguiente, o sea, la humanidad funciona y requiere, o sea, es preciso reducir la población mundial a 2.000 millones de personas. Ahora, la humanidad tiene en este momento 8.000 millones aproximadamente. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay 6.000 millones de personas que están de más. Hay 6.000 millones de personas que están de más. A mí me preocupa porque lo único que está deteniendo de que este proceso avance más aceleradamente es la disputa que está habiendo a nivel global entre las élites que están organizando este proceso. Entonces, por ejemplo, China, Europa, Asia, América. No hay todavía una completa convergencia de intereses, pero ¿qué va a pasar el día que estos intereses converjan? A mí me preocupa enormemente. Estas disputas se ven, por ejemplo, Elon Musk es precisamente crítico de esta posición de Turner. Es muy preocupante el momento que estamos viviendo. Es decir, que lo que estamos sobrando somos los hombres. Lo que están sobrando son los débiles. Lo que están sobrando son los débiles, porque si hay algo que nos enseña la teoría del derecho es que el sentido, o sea, no interesa qué dice la ley, sino quién detenta la razón de la ley. Y como Hobbes nos muestra, la razón de la ley la detenta el poderoso. Y ahí estamos con un problema muy grave, porque precisamente la aspiración, el ideal del derecho occidental es el de crear condiciones materiales de igualdad precisamente para favorecer el acceso a la justicia por parte de aquel que es el más débil de una relación. Doctor Andrés Salvador, muchas gracias por su visita y muchas gracias por la profundidad de su análisis. Muy amable, gracias por la invitación. Finalmente, quisiera finalizar con un reconocimiento y homenaje al correntinazo del año 1969. La lucha de los estudiantes universitarios correntinos de 1969 contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. En la Universidad Nacional del Nordeste, el interventor Carlos Walker ordenó la disolución de los centros de estudiantes y el aumento del 500% en los precios del comedor universitario, que fue privatizado
y el negocio lo beneficiaba al millonario dirigente del Partido Autonomista, Alejandro Mascota Solari Ballesteros. La protesta estudiantil no se hizo esperar, con gran apoyo popular, sindical y de la Iglesia Católica a través del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. El 15 de mayo de 1969, la FUNE convocó a una marcha al rectorado que fue violentamente reprimida por la policía. Luego, un grupo de estudiantes al mediodía se manifestó en la Plaza Cabral, donde un móvil policial abrió fuego abiertamente contra los estudiantes. El resultado fue la muerte del estudiante de medicina Juan José Cabral y varios heridos. Esta heroica lucha estudiantil logró que no se privatice el comedor de la UNE y se consiguió derogar el ingreso eliminatorio de la Facultad de Medicina. Luego vinieron el Rosariazo y el Cordobazo, que produce la caída de la dictadura de Onganía. El correntinazo es el símbolo de la lucha estudiantil y popular contra la represión, el autoritarismo y las políticas contra la educación pública, libre y gratuita en Corrientes. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir.